Buenas tardes, profesora Yadira, compañeros que ya están en este live. Definitivamente un tema sumamente importante, por eso hemos querido dedicarle un tiempo específico a este tema de calendario diferenciado en área de difícil condición laboral, porque definitivamente que por año lo hemos estado planteando, compañera Yadira. Por años hemos estado planteando este tema, no solo nosotros como dirigentes, sino también los compañeros que específicamente laboran en esas áreas sumamente de difícil condición laboral, y por eso pues en esta tarde tenemos este tema interesantísimo, porque a veces hay personas que se abrogan un camino que nunca han intentado construir, sino que quieren cosechar al final de lo que los demás hemos sembrado, y pues no vamos a permitir eso, sino que van a estar presentes las personalidades que verdaderamente han estado al frente de diferentes movimientos en este sentido. Así que buenas tardes, compañeros, y ojalá este programa deje luces muy claras de todo lo importante en este tema de calendario diferenciado. Como no, muchas gracias, profesor Henry. Gracias por estar acá acompañándonos. El profesor Henry Barrera laboró por muchos años en estas áreas de difícil condición laboral, así que tiene experiencia, o sea, ha vivido en carne propia lo que siguen aún viviendo pues muchos docentes que son abandonados totalmente por el sistema, por el Ministerio de Educación, quien tiene la responsabilidad por Constitución y por Ley 47 Orgánica de Educación, tienen esa obligación de custodiar, de procurar que los derechos humanos de estos trabajadores de la educación, de estos profesionales de la docencia, pues puedan tener las condiciones para precisamente tengan un desempeño efectivo, y que esto no podría ser posible si no se tienen las condiciones. Entonces ocurre todo lo contrario, ocurre que son Así es. abandonados en estas áreas y pues no se les da la asistencia ni las condiciones. Adelante, profesor Henry. Así es, profesora, porque cuando hablamos de área de difícil condición laboral en nuestro país, no solo nos referimos al área en comarca Nové Buglé, que tiene, claro que sí, una situación geográfica, climatológica diferente a otras áreas que también son de difícil condición laboral y que son otras comarcas, como es el tema de la comarca Gunayala, por ejemplo, cuando los vientos son muy fuertes ya en este tiempo, ya en el tiempo finales de diciembre, enero, febrero, prácticamente esas áreas son innavegables, es difícil tomar lo que son las lanchas, las pangas, los cayucos. No es una área que se pueda navegar fácilmente, y para estar en esas áreas y navegar, hacer las travesías, tienen que tener mucho conocimiento los navegantes, y es una área también es particular. Lo mismo sucede en el sureste de la provincia del Darién. Usted ha hablado de que estuve por allá unos 10 años en el área de Zambú, el área de Garachiné. Esa área también es complicadísima. También no, mire que esta área no es específicamente en un momento. Esta área depende de las mareas, depende de ciertos factores climatológicos para poder navegar, y también de mucho conocimiento de los navegantes a la hora de enfrentar las olas, y por lo tanto son temas que hay que tomar en cuenta en cuanto al calendario diferenciado. No es solamente porque hacen falta zarzos, faltan puentes, sino que es muy amplio el tema, y no solo refiriéndose al tema en comarca Nové Buglé, sino también hay que tomar en cuenta las otras áreas geográficas del país. Asimismo, profesor Henry, gracias pues por esa ilustración, haciendo un poco pues de memoria reseña de su experiencia del área donde usted laboró en difícil condición laboral. Y reiteramos, es difícil condición laboral. Vamos a hacer un poco de esto, digamos, historia acerca de esto, por qué por qué se le denomina así. Pero antes queremos agradecer, y de verdad gracias a todos los que están acá. Buenas tardes, profesora, profe de biología. Buenas tardes a, creo que es Araúz por acá, que nos saludó también. Gracias, Alejandro, a todos los que están
por favor acá en la plataforma, acá en nuestro live, darle tac tac a la pantalla, darle me gusta, compartir el live. Este es un tema de suma importancia porque estamos queriendo abordar este tema porque de esto depende la vida, la salud y las condiciones de los docentes que laboran en las áreas de difícil condición laboral. No se puede seguir sometiendo a nuestros compañeros profesionales de la docencia, profesionales de la educación, a estas condiciones de abandono total, condiciones precarias en estas áreas difíciles, pues muy difíciles para poder desempeñar una labor tan delicada y tan importante para el país como la educación. Así que le agradecemos darle tac tac a la pantalla, por favor, y compartir este live con más compañeros docentes y también padres de familia. El programa es abierto, pero sobre todo pues para aquellos docentes que laboran en las áreas de difícil condición laboral. Por acá nosotros invitamos a el profesor Armando Pineda. Vamos a ver en cuanto pues él suba acá, entonces estaríamos dándole pues la entrada. También invitamos Bueno, parece que la compañera Yadira ha perdido la señal, pero esto también es importante, sí, que la compañera haya mencionado al compañero Armando Pineda, un compañero muy interesado en las situaciones laborales de sus compañeros y la propia en cuanto a las áreas de difícil condición laboral. Ese estandarte de dirigencial de los educadores en área de difícil condición laboral, específicamente en comarca Nove Buglé, y por lo tanto pues es importante escuchar qué apreciaciones tiene él en cuanto a este tema de calendario diferenciado. También hay otros compañeros más que... Aquí estamos, profesor Henry. Sí hubo allí algo de interferencia, estábamos tratando de... Ahí está el profesor Armando Israel Pineda, ya lo tenemos por acá. Así que, profesor Henry, puede usted volver. Vamos a ver si lo tenemos de vuelta. Vamos a ver por acá. Diferenciado propongan o den a conocer sus propuestas en relación al tema, profesora Yadira. Como no, muchas gracias, profesor Henry. Sí, ya tenemos por acá, como estaba señalando hace unos segundos, al profesor Israel Pineda López. Él labora en el área de la comarca Nove Buglé, en la escuela de Coronte. En la escuela de Coronte. Él antes también fue uno de los compañeros docentes que luchó mucho, bueno, que tuvo que pasar por esta lucha de asegurar lo que es la movilización aérea para estas áreas más apartadas de la comarca Nove Buglé. Él ha estado participó de lleno pues en esta lucha que por muchos años se tuvo que estar haciendo exigencias al Ministerio de Educación. Todavía hay que seguir presionando al Ministerio de Educación para que estas movilizaciones se den, pero por lo menos se han tratado de asegurar las del inicio, final de año y algunas de mediado de año, pero él nos hablará específicamente de este tema, de cómo son estas áreas donde tienen que elaborar estos docentes, estas áreas de difícil condición laboral, pero además, vamos a ver si por aquí le enviamos la invitación. Aquí lo tenemos. Entonces, al igual que la compañera Yarieli Chávez, el compañero Armando Pineda, pues han pasado por estas dificultades. Él pues actualmente ha estado en reuniones con algunas autoridades, pero aquí queremos hablar de un calendario diferenciado como una de las propuestas que hemos presentado en esta lucha que viene desde hace mucho tiempo, desde ya el año 2007. Se estuvo haciendo todo un proceso
en el año 2010 se trató de elevar o avanzar en este proceso con las autoridades. Estaba por allí el profesor Henry Barrera, que creo que participó en esa comisión de alto nivel. Posteriormente, en el 2014, cuando pues mueren algunos compañeros, del 2010 al 2014 murieron aproximadamente unos 10, más o menos entre unos 10 a unos 20 compañeros docentes, estudiantes. Buenas tardes, compañero Choco, buenas tardes, gracias por estar acá. Y también adquirieron enfermedades crónicas a raíz pues, de esas muy precarias condiciones en estas áreas de difícil condición laboral. Pero reiteramos, el calendario diferenciado es una de las propuestas que hemos venido presentando durante todos esos momentos. 2017, cuando muere Marta y Tomás, se presentó una propuesta mejorada de las que ya se habían presentado en décadas anteriores, bueno, años que ya mencioné anteriormente. Y pues las autoridades no comprendían, no quieren comprender el que es necesario mantener pues un espacio abierto para debatir como es la mesa interministerial. Pero bien, entonces, ¿por qué hablar de este tema? Porque ahora hay 2 diputados que han presentado pues esta propuesta de un calendario diferenciado. Para nosotros es importante que estas propuestas se concreten. No obstante, hacemos las siguientes observaciones, y es que la mayor parte de los diputados no conocen en sí los problemas, y cuando presentan estas propuestas están o muy escuetas, muy débiles. Les falta conocer pues o partir desde un diagnóstico de la realidad para darle un soporte técnico y científico a estas propuestas, y que de esa manera pues las autoridades tanto del Ministerio de Educación como del gobierno central, o sea del Ejecutivo, entiendan que es necesario pues que este tipo de propuestas se concreten para que de esa manera se mejore las condiciones de los docentes, y por supuesto al mejorar el desempeño docente mejora la calidad de la educación. Pero bueno, tenemos esta tarde con nosotros ya a el profesor Armando Pineda. Le vamos a dar pues la bienvenida. Gracias por estar por acá. Vamos pues a empezar por allí para enfocar pues el tema de las condiciones de los docentes en las áreas de difícil condición laboral versus la necesidad de un calendario diferenciado que responda a esa realidad que viven los docentes en estas áreas donde está expuesta su vida. Han muerto muchos, muchos han pasado por accidentes, hay muchos riesgos profesionales, y han adquirido también enfermedades crónicas a raíz de estas condiciones. Adelante, profesor Armando Pineda. Sí, buenas tardes, profesora Yadira. Buenas tardes a los que nos escuchan, profesor Henry. Sí, hablando sobre el calendario diferenciado, si bien llevamos muchos años ya solicitando ese calendario diferenciado debido a los difícil, como se han señalado, difícil condición laboral. Nuestros estudiantes año tras año pierden la vida a raíz de falta de puentes, de las condiciones pues básicas, carecen de eso, y por encima de eso el clima, que siempre pues es riesgoso, y lo cual pues han llevado mucha vida, y estas vidas han sido estudiantes, y por eso que los docentes de la zona de difícil acceso siempre hemos solicitado ese calendario diferenciado. Y en los últimos días, si bien se ha mencionado de que eso se está promoviendo para que sea una ley, pero que en eso también se señala que posiblemente y probablemente se podría estar empezando la clase en un mes de enero. Entonces, es necesario el calendario diferenciado, pero trabajado en cuanto a las necesidades reales de cada región. Yo hablo por la región Yocribo, que es de la comarca también, es distinto. En este momento puede ser que en Chiriquí y Veragua no llueva, pero acá sí está lloviendo. Ahorita mismo está lloviendo. Y es eso, es un mes donde llueve sin parar. Diciembre, enero y parte de febrero.
Entonces, si, si se va a promover una ley que de verdad vaya a asegurar o vaya a salvaguardar la vida de nuestros estudiantes y de nuestros trabajadores, a nuestros compañeros docentes, crear calendario diferenciado, no con esto exime la responsabilidad del gobierno, sino que esa necesidad de los puentes, cada vez que hay crecida de ríos y quebradas, aún ahí están, persisten. Entonces, aunque se cree calendario diferenciado, seguiremos necesitando un puente, seguiremos necesitando a que se mejore las condiciones para nuestros estudiantes, para nuestros trabajadores, y yo creo que ese calendario diferenciado no se debe hacer a la bulla del coco, sino que debe ser consultado a la comunidad educativa, como lo son los padres de familia, los docentes, quienes elaboramos en esta área, quienes conocemos cómo son las cosas, cómo son las realidades de los lugares, y considero que debe ser consultada antes de que se establezca un calendario diferenciado, porque no todas las comarcas son iguales. La comarca es grande y cada una de las áreas tiene su propia particularidad. Y como ya les señalé, puede ser que en las dos regiones de la comarca en este momento esté haciendo verano, pero en la región Ñocribo, Bocas del Toro, en la región de Ñocribo, Canquintú, Cusapín, por este lado, están lloviendo. Entonces, por eso considero y hago esa observación de que esa ley debe ser consultada, como si bien nosotros también hace un año, aquí en Coronte, hicimos una reunión en donde participó varias escuelas, incluso los padres de familia, y ellos en esa reunión señalaban de que en los meses de diciembre y enero y febrero era lluvia, y por lo que ellos consideraban que la clase se podría iniciarse, era la propuesta de ellos. Nosotros también entregamos esa propuesta al Ministerio de Educación, que la clase podría empezarse a mediados de febrero y culminando al final de noviembre. Eso era la propuesta que nosotros también les entregamos la copia a la regional, incluso a la señora ministra actual, incluso a la ministra Maruja, les entregamos esa copia, y es necesario hacer esa labor con cada comunidad, con cada centro educativo de la zona de difícil condición laboral. Entonces, si se va a implementar una ley que de verdad que vaya a ayudar y apoyar y a garantizar la seguridad y el bienestar de nuestros niños, pero no es una ley que vaya a condenar aún más a nuestros estudiantes y nuestros compañeros docentes quienes laboran en esta zona de difícil condición laboral. Correcto, profesor Armando, lo que usted ha señalado, efectivamente no se puede estar legislando esto sin considerar a los actores principales o a las personas que directamente son afectadas. Eso es un punto. Otro punto es el hecho de, además de la consulta, es el hecho del diagnóstico. Es decir, hay que diagnosticar la realidad, lo habíamos señalado en nuestro caso pues al inicio, pero también es necesario considerar que cada área o lugar o región o distrito, en el caso de la comarca Nové Buglé, tiene sus particularidades. Entonces no puede ser un calendario diferenciado general, como tampoco era concebible un calendario para todas las 16 regiones educativas del país. Es decir, que la realidad lleva a que las autoridades entiendan que puede existir un calendario, pueden existir varios calendarios diferenciados. Es decir, el concepto de calendario diferenciado es para entender que hay regiones que, como tienen particularidades, no pueden partir desde el calendario general, sino desde su propia realidad. Así que es muy importante esto que usted pues está señalando, y por esa razón hoy quisimos acá reunirnos y tener desde la voz
de quienes han vivido de cerca pues esta realidad, hablar acerca de este tema porque estamos anuentes a que estas propuestas que ya hemos entregado sean consideradas para que realmente se haga justicia con un calendario diferenciado que responda a la realidad. Antes de seguir con la intervención del profesor Armando, voy a leer por acá algunos mensajes. Dice la profe de biología, ojalá no quieran meter otro decreto chorizo. Sí, eso hay que estar muy vigilante frente a esto, efectivamente. Dice, porque siempre ponen un título de ley y el contenido no tiene nada que ver. ¿Cómo no? Gracias, profe de biología, por pues esta observación, definitivamente. Por esa razón, pues, estamos hoy acá. Y, profesor Armando, como habíamos estado conversando, es posible los próximos días estemos llamando a una asamblea virtual inicialmente para poder hablar con compañeros de las diferentes áreas de difícil condición laboral sobre este tema del calendario diferenciado. Hoy es el inicio, pues, con este live. Profesor Henry, ¿tiene alguna pregunta o alguna observación para el profesor Armando Pineda? Mientras vemos si la profesora Yarieli pues está por acá, me parece que entró, pero yo le hice la invitación y no sé, queremos extender un cordial saludo también al compañero Luis Ureña, que se encuentra por acá. Ya casi al final le vamos a dar pues esa apertura para que esto pueda también emitir su opinión. Adelante, profesor Henry. Como no, compañera Yadira, y un saludo cordial, un abrazo al compañero Armando Pineda. Bueno, compañero, sabemos que el calendario diferenciado es simplemente una herramienta entre tantas que seguramente hay para que podamos mejorar la calidad educativa de esa área, pero también por seguridad de nuestros estudiantes. Además de ese calendario diferenciado, ¿qué otras cosas usted cree que pueden implementarse o deberían implementarse a través de una ley para poder mejorar esas condiciones laborales de nuestros compañeros y la seguridad también de nuestros estudiantes? Bueno, aparte del calendario diferenciado, profe, profesora Yadira, y a lo que nos escucha, algo muy importante, yo creo que el gobierno y el Ministerio de Educación debe priorizar regiones, debe diferenciar lugares de acuerdo a la necesidad. Una vez que haga esto, las cosas pueden ir encaminándose porque no puede generalizar. En los últimos días, imagínense, profe, una de las cosas que nosotros hemos estado pidiendo, aparte del calendario diferenciado, es la construcción de puentes por los lugares donde atraviesan los niños o caminan los niños para poder llegar a sus centros educativos. Deben priorizar la necesidad y mejorar las condiciones de nuestros niños. Además de eso, el programa que le brinde la alimentación a nuestros niños, porque calendario diferenciado, pero las demás necesidades se ignora, entonces no se puede exigir resultado cuando no se le está brindando respuesta a las demás necesidades que es urgente también atender, como es en el caso de los puentes, la alimentación, la movilidad de los docentes, profe, que trabaja en esta zona, las apartadas, porque recuerde que estamos en un lugar donde no tenemos lo básico, como centro de salud, como una tienda donde ir, no tenemos carretera, no tenemos puente por donde hay que cruzar, ¿verdad? Todas estas cosas, yo siento que también el gobierno debería de ir mirándolo. Imagínense hoy cuando tuve comunicación con el ministro del MOB, y solamente en nuestra región, en la cordillera donde nosotros laboramos, que donde es difícil le digo, porque he ido en otra región y cuando comparo esta región estamos totalmente abandonados, ¿verdad? Entonces, de las tantas necesidades que hay, solamente hay 4 puentecitos, y por donde circulan ya la mayor población de los estudiantes, aún no hay una respuesta. Y eso también considero yo que el gobierno y el Ministerio de Obras Públicas
y con las autoridades de las comunidades deberían de ir a hacer su diagnóstico, y que yo creo que no es necesario, porque de tantas cosas que hemos ya llevado al Ministerio Público, al Ministerio de Obra Pública, al Ministerio de Educación, a la Asamblea, incluso todas estas cosas que le menciono a ustedes han llegado allá. Y no es que ha ido personas ajenas, sino personas que viven en estos lugares, lo han llevado, y de verdad pues seguimos esperando una respuesta, y esperamos que esas solicitudes, esas actas, esas peticiones no sean ignorados, sino que sean atendidos por la ministra de Educación, el ministro del MOB y las asambleas. Y de verdad, algo que sí me llama la atención es que nosotros en la región no tenemos un centro de salud, que también es otra de las necesidades urgentes que atender. Y en fin, el gobierno parece no les interesa. Entonces son las cosas pues que muchas veces pareciera que a nuestro gobernante no les interesa resolver. Esas son las necesidades que podría mencionar que son urgentes, aparte de las escuelas rancho, que también los hemos mencionado, que es urgente atender. Imagínense que hay espacio que no reúne las condiciones mínimas para atender a nuestros niños, que hasta al sol de hoy, ya en lo que vamos en el 2026, no se escucha que en la región de Ñocribo, en la zona de difícil acceso, se vaya a hacer algo. Entonces, la ministra o el Ministerio de Educación hacen noticia que están haciendo trabajo, cuando en realidad en los lugares en donde se deberían de trabajar no están siendo atendidas. Entonces, de verdad, pues que esto es lamentable, que año tras año tengamos que encontrarnos con una realidad como esta, una realidad que al Ministerio de Educación y al Gobierno Nacional no les interesa atender. Entonces, de verdad que preocupa grandemente, sin que se le dé la solución a las necesidades básicas de esta región. Una preguntita más, compañero Armando. Nosotros recordamos que en aquella vez que hicimos una propuesta, eso fue con el 2008, 2009, por allá, hicimos una propuesta general al Ministerio de Educación. Casualmente a la actual ministra se le planteó tener una red de radiocomunicadores para que pudieran pues estar comunicados los compañeros. Sabemos que ese es uno de los grandes problemas que sucede en esas áreas, ya que, por ejemplo, comunicaciones del propio Meduca le llega después de que han sucedido los eventos. Por ejemplo, se da una comunicación de que se suspende la clase y los compañeros se dan cuenta después que han pasado los eventos. ¿Cómo hacen ustedes para comunicarse, para estar pendiente de comunicaciones por parte del Ministerio de Educación? En ese sentido, si el Meduca ha planteado algo, y si han presentado también acá al Ministerio de Educación, y además de eso, cómo anda el tema de internet, que también menciona la ministra de que va a haber internet satelital por esa área. Bien, sí, buena la pregunta. Mira, profe, compañero que nos escucha, y de verdad que estas son otras necesidades que también se le ha planteado al Ministerio de Educación, que cada centro educativo tenga su Wi-Fi, para que de esa forma cualquier accidente que tenga la comunidad o que tenga el mismo docente o estudiante le sirvan como medio para comunicarse o para pedir ayuda de emergencia. Resulta que no todas las escuelas tienen esto, y llevamos años también solicitando ese recurso que es muy valioso en estas zonas apartadas, que es la señal del Wi-Fi. La señal del Wi-Fi en las escuelas donde existe actualmente son pésimas, ¿sí? Se va, como en el caso de mi escuela, se ha ido varias veces y regresa, y así. Entonces no hay una señal permanente, sino que llega cierto momento en que se corta.
y muchas veces cuando hay algo, nosotros nos enteramos demasiado tarde y muchas veces cuando estamos trabajando y nos enteramos el día siguiente de que la clase está suspendida y toda esta cosa, ¿verdad? Por falta de una comunicación y por falta de este recurso que diría yo que son muy vitales en estas áreas, muy importante que lo tengamos en cada centro educativo, porque cada centro educativo está distante una de otro, ¿verdad? Entonces muchas veces las otras escuelas para poder venir a buscar señal a donde sí hay wifi, deben poner su vida en riesgo, caminar ese camino peligrosos, cruzar quebrada y cruzar incluso río. Entonces son cosas que también los hemos planteado al Ministerio de Educación. Son cosas que también planteamos en aquellos tiempos cuando existía la mesa interministerial y que es también importante, considero yo, que esa mesa debe de reactivarse porque esta administración de la ministra Molinar y del presidente José Raúl Murino, esa mesa no se ha quedado en el olvido. Yo siento que esa mesa es importante para que las autoridades que ahorita mismo están liderando, administrando, conozcan de viva voz de los docentes o de los miembros de la comunidad las necesidades que hay en esa comunidad. Entonces yo siento que es importante ese espacio de mesa interministerial y si bien, como les señalé, esperamos pues que esa señal satelital no sea solamente como una propaganda para maquillar la verdadera realidad, sino que le llegue a los rincones donde deben llegar. En efecto, importante un poco hacer historia, efectivamente, ha sido a través o a raíz de la muerte de varios compañeros en la historia pues de la educación que se ha organizado el sector docente para exigir que esas propuestas que se han presentado se lleven a cabo. Entonces, estamos por acá tratando de darle entrada a la compañera Yarieli Chávez, pero no sé qué ocurre con la invitación. Le estamos enviando la invitación, pero no se ocurre algo por acá, porque también es importante poder pues contar con la participación de la compañera. Saludos a la compañera Fulvia Ábrego, que está por acá. Gracias, Fulvia Álvarez, y gracias por los comentarios también. A la profe de biología dice: las autoridades quieren que nosotros resolvamos todo, así mismo es. Gracias, Choco, también por el comentario. De verdad que sí, efectivamente, pues acá hay planteamientos sobre el tema de los compañeros separados, pero nos tienen en más de un tema, y si ustedes ven, todo lo tienen subdividido para precisamente, o sea, un tema por aquí, otro tema por allá. Si ustedes ven, no es coherente que el gobierno tenga la intención de reformar la ley 47 orgánica de educación y a la par hayan más de una docena de proyectos o iniciativas legislativas en el tema educativo, como que estamos en estos momentos enfocando, que es el de gracias, Enia, por estar por acá, como el calendario diferenciado que han propuesto, pues tiene dos proponentes. Entonces es un tema que, como ya lo ha señalado el profesor Armando, tiene que ser consultado con la comunidad educativa, tiene que tomarse en cuenta las particularidades de cada región educativa. Recordemos que son 16 regiones educativas. Para los que están entrando en estos momentos, el tema que estamos debatiendo en este live es, y gracias por estar acá y denle en pantalla y compartan el mismo, es calendario diferenciado en las áreas de difícil condición laboral. ¿Es necesario? Sí, claro que sí. ¿Es algo nuevo? No, es una propuesta que ya se había entregado desde el año 2007 de manera formal y año tras año cada gobierno se ha estado entregando estas propuestas. También el compañero Armando, junto a compañeros de algunas zonas de estas áreas de difícil condición laboral en la comarca, han entregado propuestas. Acá con la compañera Yarielis, la compañera Heidi Rudas, la compañera Minerva Armuelles, el compañero David y
el compañero Domingo Montezuma. Con ellos también, que formaron parte de la mesa interministerial, se aportó una gran cantidad de, perdón, se aportó una prueba, una propuesta formal también, incluso cuando la profesora Fulvia Álvarez quiere entrar para opinar, me parece, no sé si es porque le está dando tac tac a la pantalla, aparece como que quisiera participar. Me avisan, por favor. Choco, si en algún momento quieres también, porque el compañero Choco, Mario Avilés, él también labora en estas áreas de difícil condición laboral en la comarca, porque no todas las áreas de difícil condición laboral son las que están extremas o que requieren movilización. Se les ha denominado, y eso fue un concepto introducido desde acá, desde los compañeros que ya mencioné en la mesa interministerial, áreas de difícil condición laboral, es porque todas las condiciones que hay donde están las escuelas, las comunidades donde están las escuelas, estas condiciones hacen difícil la labor docente. Como bien lo ha mencionado el compañero Armando, el profesor Armando, es los zarzos y los puentes, porque al darse las crecidas de ríos en algunos meses del año, que son propios pues de lluvia, estas crecidas de ríos se ha llevado, ha arrebatado la vida, estas corrientes de agua se han llevado pues o han arrebatado la vida de estudiantes y de docentes. Cruzando, ¿verdad? Cruzando el río. Otros pues que han pasado en carros pick-up también han sido arrebatados sus vidas. Pero además de eso están las condiciones de educabilidad, es decir, las escuelas rancho, las aulas rancho. Vamos a ver por aquí, vamos a ver, por acá está la compañera, vamos a ver si entra, ahí está. Entonces, también está la parte de lo que es salud y seguridad ocupacional. Esto que es el brindarle a las y los compañeros la asistencia en torno, pues no solamente a que tengan un espacio dentro de ese calendario diferenciado para poder ellos salir de las áreas y ser atendidos por los médicos, sino que se registren estas enfermedades que ellos han adquirido al ejercer la labor docente en estas áreas. Está la parte jurídica, es decir, de justicia laboral, decretos que son ambiguos, que permiten la discrecionalidad, y al final hay conflictos laborales, hay derechos humanos y laborales que reclaman los compañeros, y que por el hecho de reclamar eso se genera un conflicto con las autoridades, ya sea directores de escuela o supervisores, y estos compañeros son sancionados, son trasladados, de alguna manera se ven pues afectados por el reclamo de estos derechos. Pero ya tenemos con nosotros acá la compañera Yarieli Chávez, también vamos a darle la oportunidad, porque ella también pues tiene parte de la historia, igual que el compañero Armando tiene parte de un trabajo realizado con los compañeros en estas áreas. Adelante, compañera Yarieli Chávez. Como no, profesora, muchas gracias. Un placer estar, ¿verdad?, en vivo. Gracias por la oportunidad. Saludo a los compañeros. De verdad, feliz año. Gracias a Dios, ¿verdad?, por un 2026 lleno de retos. En nuestra profesión, profesora, más que todo, nosotros cuando llegamos a estas áreas tan apartadas, somos los únicos funcionarios del Estado en muchas regiones educativas. Para nosotros trabajar en esta área, en muchas ocasiones estamos un mes, hay compañeros que hasta 2 meses, hay regiones en donde uno no ve a la familia en semanas, y esto no es, o sea, esto es una realidad en el país. Lastimosamente los gobiernos solamente presentan propuestas, pero muchas de ellas se quedan en el olvido, se quedan engavetadas. La razón por la cual estamos en en vivo me agrada mucho, de que ustedes como docentes siempre estén presentes con nosotros, o sea, siempre estén ahí con nosotros, y le agradecemos de verdad de parte de todos los docentes de difícil condición laboral a nivel nacional, porque somos los más olvidados. No sé si el profesor Armando me entiende también, porque
De verdad que no es que en las áreas urbanas no pasen problemas, circunstancias, claro que sí pasan, en otro ámbito. Pero nosotros que trabajamos en difícil condición, las distancias, ver a nuestros estudiantes llegar con muchas limitaciones a los centros educativos en un país donde tenemos un canal de Panamá, donde decimos que es el corazón del mundo, la unión no sé de qué, que los puentes, pero nuestras áreas más apartadas y vulnerables no tienen esos servicios. O sea, nos hemos quedado simplemente en propuestas. No está mal, no está mal lo que se está planteando y la ley orgánica fue modificada en 1995. No sé por qué las autoridades no dicen en esos detalles. Ella fue modificada, ha sido en algunos momentos pues cambiado algunas cosas, pero las áreas de difícil condición no son meramente un tema de gobierno, o sea que nada más estos 5 años y ya, esto es algo que debe ser una política de Estado, porque la educación no nada más es una generación. Póngase que nosotros ya tenemos 40, 50 años y nosotros tenemos compañeros que vivieron cosas también en su tiempo, en sus comunidades, con los maestros, que antes uno puede decir, eso ya no debe existir en Panamá, por lo menos, profe, por lo menos mejorar un poco de esas situaciones, que no hay mobiliario, por lo más sencillo, profe, una silla, un pupitre, un tablero de calidad, un aula de calidad, si una escuela pequeña, vamos a decir que tenga pues todo lo mínimo, lo básico. Entonces, nos preocupa mucho de que no seamos consultados. O sea, los docentes de difícil condición laboral, llámese comarca, campesina, rural, que tenemos muchas áreas en el país, no seamos consultados. Yo creo que todos los que estamos aquí, la mayoría pensaríamos igual de que si no se nos consulta, nos sentiríamos como excluidos, porque fácil es para pensándolo pues en general, para la comisión, creo que se llama la Comisión de Educación de la Asamblea, le ha dado como mucha importancia y me parece bien porque, ¿verdad? Para eso ellos están ahí. Esa es su labor. Pero, profe, hay que ver. O sea, es fácil sentarse allá en las 4 paredes en la asamblea, en la refrigeración, hay aire acondicionado, hay todas las condiciones. Pero lo que los docentes de difícil condición laboral creo que pediríamos es que seamos consultados por las zonas educativas donde laboramos. Porque no es lo mismo trabajar en el área de Canquintú, Cordillera, o el área de Coronte, donde está el profe Armando, o donde está el profe José, que trabaja, un ejemplo, que conozco el profesor José, que es uno de nuestros compañeros de Cirote. Y así podríamos mencionar otros docentes que laboran más adentro, en áreas muy inhóspitas, o en las áreas de Bocas del Toro, de difícil condición laboral. Acá, dice, Mayo. Exacto, o zonas rojas, exacto. O sea, el término que nosotros planteamos con el gobierno de Marcela, que Marcela no quería saber nada tampoco de difícil condición, de docentes de difícil, ella para Marcela Paredes nosotros no existíamos. O sea, nosotros estábamos en el país de las maravillas. Y no fue porque nosotros teníamos miedo ni nada de eso, sino porque cuando nosotros nos graduamos, profe, y llegamos hablando un poquito ya de historia y eso, usted llega contento a su escuela. Eso de que tú sabías para dónde iba, porque así nos dicen, los supervisores son duros. Y hay que decirlo, los supervisores son muy duros y te dicen, usted no sabía para dónde usted aplicó y cosas así muy fuertes. No, si usted tiene que dar debajo de un árbol, profa, y usted es su primer año, usted tiene que dar debajo del árbol esas clases. A ellos no les importa si la escuela se está cayendo, si no hay silla, el supervisor, usted lo quiere, así sea que el centro educativo no exista, pero
Bueno, en las páginas del Ministerio de Educación dice que ahí hay una escuela y es una realidad. En estos días veía un compañero que presentaba su escuela y estaba en el suelo, las paredes estaban en el suelo. Así que yo podría consultarle también que es triste que esas leyes se vayan a aprobar sin nosotros presentes, sin que los diputados caminen. Yo espero que esas propuestas o esos anteproyectos no se hayan hecho políticamente, y si eso es así, entonces vamos a tener más atraso y más despego de las autoridades locales o regionales, porque esa es otra, cada región, ¿verdad? Tiene su particularidad, algunos compañeros tienen que irse en lancha, en bote, otros necesitan traslado aéreo, como usted lo mencionaba, otros necesitan un transporte terrestre digno para llegar, porque muchos han muerto, profe, hasta en esas vueltas o en esas calles mal hechas, porque también las otras instituciones a veces para esas áreas son 2 millones, 3 millones, 20 millones, pero las carreteras usted las ve cada año peor, un ejemplo. O para las áreas en donde solamente hay puros, eso se le llama puras trochas cerca de los ríos, cerca de las quebradas, y nuestros estudiantes lo pasan, al igual que nosotros, nuestros padres de familia. O sea, para poder hacer modificaciones, lo que los docentes, yo hablándolo personalmente, y creo que por lo que he conversado con muchos compañeros de estas áreas, profa, compañeros, es importante la consulta, es importante ese acercamiento al docente que labora en esas áreas, ¿sí? Es importante no olvidar al docente, porque, profe, lastimosamente somos mal vistos. En muchas ocasiones tendrán razón algunos padres de familia, en otras no, pero le digo que el trabajo docente en Panamá en estas áreas, muchos de nosotros corremos riesgos de salud, de enfermedades. Con nuestros estudiantes hemos llorado, los hemos visto pasar dificultades. O sea, y usted se queda impotente. Yo no sé si mis compañeros también sienten lo mismo, pero es una impotencia que yo le puedo decir que humanamente uno dice, Dios, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Yo vine aquí a enseñar, vine a, ¿verdad?, a ayudar a nuestros niños a tener una mejor educación, a que amen su país, amen a Dios, ¿verdad? Tantas cosas que uno les enseña a ellos, pero conocemos la realidad de verdad de cada escuela. El Ministerio de Educación, el supervisor, ¿de verdad va a esas escuelas o solamente escriben informes por escribir? ¿De verdad conocen al docente, ayudan a ese director, que en muchas ocasiones no son directores titulares, sino directores tomados como 257 o directores encargados? Pero para unas cosas sí les dan autoridad, para otras no funcionan, dice, pero para la hora de tomar juicios contra ellos y hasta inclusive levantarle informes a los directores porque manejan mal el FESE, que es muy difícil, profe, muy difícil en este tiempo que un director lo haga de una manera inadecuada por el protocolo que existe, que eso también es uno de los temas para las áreas de difícil condición laboral. Y, profe, aquí no podemos quedar toda la tarde, podemos hacer muchos programas, porque Sí. en la zona urbana llueve, porque la infraestructura tiene años que no se arregla. Imagínense en las áreas de difícil acceso, donde nuestras escuelas están en peores condiciones y donde nuestros padres de familia un día dijeron, nosotros queremos una escuela aquí porque tenemos que ir como a 3 horas a otra comunidad, a una escuela, vamos a hacer aquí la escuela rancho. Esas escuelas ranchos existen porque nuestros padres de familia la hicieron.
No, porque Meduca dijo que ahí quería tener la escuela y iba a ser una infraestructura una mega obra. No, profa, no. Eso nuestros padres de familia lo hacen con su esfuerzo. Y yo como docente, profa, que yo llego a la escuela y eso es una alegría que ellos vean a uno, profa, eso es una alegría. Y aquí en Panamá eso es bonito. Y eso es lo que nosotros como maestros valoramos ese trabajo en estas áreas y por eso no renunciamos. Y dice la gente, no, es que es porque el dinero, no, profa. Es que a mí nadie me obligó a ser maestra, estoy muy contenta de ser maestra. Y yo creo que aquí todos los compañeros, igual usted ama su profesión, usted le encanta enseñar. Y eso es así, nosotros como que Dios nos da eso. ¿Verdad? De amar lo que hacemos. Entonces, ¿qué enseñamos a nuestros estudiantes? Que amen su patria, ¿verdad, profa? Eso es bonito. Entonces, estos gobiernos vienen y inventan unas cosas y el que queda con el problema es la comunidad, es el docente. Yo tengo que dar clases. Ejemplo, yo tengo que dar clases debajo de ese árbol porque el director me dice, pero si es que no hay, dice, no hay FESE. Ahorita mismo, yo fui hace 15 días y me dijeron que vinieran un mes de nuevo por una respuesta. Un ejemplo. Que aquí hay compañeros que de repente podría decir otra experiencia. Entonces, me preocupa mucho, como bien lo decía el compañero, que no seamos tomados en cuenta, que eso quede así, que estos gobiernos, él dijo, el presidente dijo que como dice que lo iba a arreglar como para 50 años más, dice él, que él se va y eso queda establecido. Yo quiero saber qué es eso, porque la que está trabajando ahí no es él, soy yo. Y la verdad que, como nuestros gobiernos inventan cada cosa y se va el otro, ¿verdad? Y trae otra cosa, entonces a nosotros como docentes, más que cambio nos preocupa es la forma, porque si no nos toman en cuenta nosotros que laboramos en esas áreas, entonces, ¿qué van a inventar? O sea, ¿qué van a hacer? Porque tienen que consultar con los que Improvisar una vez trabajan más. en estas áreas. Sí. Porque mire que en el año ¿Cómo no? que nosotros estuvimos en la mesa de trabajo, no fue fácil, porque ellos cuando nosotros llegábamos siempre nosotros le planteábamos las propuestas, inclusive el término, en esos años de que murió Marta y Tomás, se propuso, profa, como usted lo menciona, cambiar ese término porque no nada más es lo difícil de llegar al lugar de trabajo, es la infraestructura cómo está. Y todo El lo que costo, está. por aquí algunos mencionan lo del gas. Ajá. $45 Correcto, costaba el y al gas, alquiler. o cuesta el gas, sí. ¿Cuánto nos cobran la comunidad para subirnos un saco, para llevarnos nuestros alimentos a esas áreas? El transporte, o sea, todo eso. Aquí hay instituciones que tienen sus viáticos y les pagan todo, profa. Pero lo que es el Ministerio de Educación, ellos no han regulado eso para nosotros que trabajamos en estas áreas. Inclusive del difícil acceso, que antes eran $30, después la lucha se hizo, eran $50 y así fue subiendo. Eso no lo conocen muchos docentes. Antes no existía eso. Así es. Entonces, es mayor el gasto que tenemos Bueno, de lo vamos que a darle recibimos. gracias. Así que, profesora, gracias a usted por la Exactamente. oportunidad. La mesa de trabajo de difícil condición laboral, siempre nosotros hemos estado dispuestos a luchar, pero ya le digo, no es fácil si no nos toman en cuenta. Entonces, todos estos años se ha presentado las propuestas, inclusive se fue hasta la asamblea, como bien lo menciona el profesor Armando. Pero este gobierno nos ha tratado de lo peor. Este es uno de los gobiernos más dictadores y viene fuerte, profe, porque ya está llamando a los directores, ya está llamando a los supervisores y se va a plantear cosas que tal vez nosotros desconocemos. Entonces nos preocupa en ese sentido, pues, de que no seamos tomados en cuenta las mesas de trabajo por regiones, por zonas. Es importante consultar con el docente de NEDRI, de CODRI, con el docente de Ñocribo, con el docente de áreas, de áreas rurales, áreas campesinas. O sea, hay muchos recursos en Panamá. Y los libros nunca nos llegan a tiempo.
Este gobierno no mandó libros. Todavía habían gobiernos que mandaban libros, pero este gobierno no, profa. El FES es un problema para estas áreas. Los directores se quejan mucho del protocolo que existe para pedir una silla. Ahora, la modernización llegó para quedarse en este país, ¿cierto? Y en muchos otros países de Latinoamérica, pero no podemos permitir que excluyan al docente, que la presencialidad, que ese contacto humano no puede ser cambiado por una IA. Panamá no puede caer en ese juego, profe, donde otros países en Europa lo han planteado de que uno tiene que saber utilizar las redes, uno tiene que saber utilizar la tecnología, pero el ser humano es irreemplazable. Entonces en Panamá no pueden comparar un docente de difícil condición laboral a un docente de área urbana que regresa todos los días a su casa con mayor esfuerzo, llega a las 2 o 3 de la tarde, pero llega. No es igual un docente que trabaja en áreas de difícil acceso, que trabaja en esas áreas, vive en esas áreas por 15 días, un mes, 2 meses y hasta 3 meses. Y en nuestro país, eso está. Muchos lo desconocen, solo la familia de uno, profa. Y bueno, y los compañeros de trabajo sabemos en realidad lo difícil que es trabajar en estas áreas. Pero a pesar de todo, ya como le mencioné al inicio, es un reto, pero esperemos, ¿verdad? Que las autoridades de verdad lo hagan pensando en todos los factores y todos los actores. Y no solamente es importante pensar en la infraestructura y todo lo demás, pero el trabajador también debe ser cuidado, nuestra seguridad y la de nuestros estudiantes, para esa educación de calidad que se puede brindar. Así que un placer, de verdad, gracias por la oportunidad, profesor Henry, profesor Armando, todos los que están en sala y los compañeros que están en vivo, aquí estamos a la orden. Y gracias, profe, por tocar estos temas y por siempre estar pendientes del docente de difícil condición laboral. Muchas gracias. Gracias a usted por aceptar la invitación, gracias por por compartir la experiencia vivida. Definitivamente hay acá comentarios muy pero muy interesantes. Antes de darle la oportunidad a Choco, por acá Mar Tierra está haciendo algunas observaciones. Dice: el tribunal va con saco lleno, nosotros con nada. Entramos caminando, salimos con problemas serios de salud. Nuestros buglé mueren, no hay atención oportuna. Esto dice por acá, bueno, Choco, ahora ya le vamos a dar ahí la oportunidad, que dice que en otros países no usan la IA. Esto acá, Brújula, esto del tiempo, comenta que sí se invierte en carreteras para la minería. Ahí sí se invierte, dice, dinero para eso. Por acá Mar Tierra también señala que se necesitan doctores rurales para difícil acceso. Dice Lauren: yo doy clases en salones que parecen es un caldero, la calor es horrible, sale uno es bañado en sudor. También dice Mar Tierra: mejorar el salario y los centros de salud equipados. También dice por acá Choco: mucho protocolo para manejar el FESE. Mar Tierra dice: ni las botas, medicinas o machete nos dan. Dice Mayat también ha hecho importantes aportaciones por acá, comentarios. Le manda saludos a Yariel Chávez. Dice Lauren: a mí no me han pagado difícil acceso. Si a eso le sumamos las deudas, ¿verdad? Maya también señala el tema del viático, que no alcanza ni para la comida, el pasaje y mucho menos para el alquiler. Por acá Mar Tierra señalaba que el tanque de gas costaba $45 donde trabajaba, y sí, eso serían pues el salario debe ser diferente, nos pagan igual que en las zonas urbanas. Así que definitivamente por acá muchos otros comentan: hay que tomar en cuenta a los docentes que laboran en estas áreas de difícil
condición laboral. Entonces vamos con el compañero Choco, pues para que él también pueda compartir su experiencia, y vamos a ver por acá, la brújula nos está pidiendo subir. Vamos a escuchar primero pues al compañero Mario Avilés, mejor conocido como Choco, famoso pues, él es TikToker, pero es un docente que labora en estas áreas también de la comarca. Así que vamos a escucharlo, y profesor Henry pendiente pues para las observaciones o preguntas, y entonces de esa manera le daremos un espacio a Brújula del Tiempo para que pueda tener una intervención, y por último entonces una ronda para que se despidan los compañeros. Adelante, profesor Choco. Sí, muy buenas tardes. Tengan todos, profesor Henry, profesora Yarielis, profesora Yadira. Oiga, un tema bastante importante el que te está tratando el día de hoy, pero ¿desde cuánto tiempo nosotros ya llevamos con esta letanía del calendario diferenciado? Y más para nosotros los que trabajamos en áreas de difícil acceso. Mira, yo trabajo en un área de difícil acceso donde tenemos que entrar con carro 4x4. Prácticamente, gracias a Dios, podemos entrar con un carro, pero hay personas que no pueden entrar ni con un carro. Entonces, en el área donde yo estoy trabajando, a las áreas cercanas, los colegios cercanos, hemos escuchado, se murió un estudiante en el colegio tal porque la cabeza del agua lo agarró. Se murió en Chichica, ya 3 muertes en Chichica, 2 en Alto Estrella, 1 en el área de Cerro, se me va el nombre, pero son áreas cercanas a la escuela donde yo laboro. ¿Y qué ha hecho el gobierno? Solamente, bueno, promulgar, que es lo que yo pude ver en octubre, que se dio que el día amaneció nublado, y no sé, fue como una alerta que le dieron a todos los directores que no se diera clase ese día porque el día estaba nublado. Mira, y los que estábamos adentro, ¿qué? Por eso es muy importante velar por la salud de nosotros, los que estamos también en las áreas de difícil acceso, los que estamos internados allá en esas escuelas, porque hay escuelas que tienen sus casas, hay maestros que han adecuado de su bolsillo estos hogares para vivir, y otros alquilan. Entonces, para inicio de clase, ahora que nosotros entramos después de febrero, se da el problema que no hay agua. Por ahí yo estuve leyendo, y es verdad, una problemática grandísima. Yo por lo menos en mi carro llevo mis 5 garrafones de agua, y las compañeras que no tienen carro, ¿cómo hacen? Entonces esas son cosas que tenemos que tener muy en cuenta para velar por esa propuesta que ustedes están empleando, porque ¿cuánto tiempo ya llevamos con esto de el calendario diferenciado? Desde la muerte de los 2 compañeros que lamentablemente, ¿verdad?, me tocó en ese entonces, en el 2017, si no me equivoco, que fue que nosotros nos percatamos que ellos habían tenido ese accidente y que lamentablemente perdieron la vida. Y eso fue que nos percatamos, porque en ese entonces yo trabajaba por allá por una escuela llamada Ratón. Allá nos percatamos porque nosotros somos muy unidos, y escribimos a través de WhatsApp: oye, ¿no has visto a Marta? ¿No has visto a Tomás? Ellos dicen que entraron. No, nosotros no lo hemos visto. Entonces, Domingo Montezuma, el compañero Rogelio, mi persona y otros compañeros más varones, fuimos más o menos donde siempre se da el deslave, y empezamos con otros padres de familia a caminar. Lamentablemente encontramos los cuerpos de esos compañeros allí en esa ocasión. Entonces, ¿dónde queda SINAPROC? ¿Dónde queda? Nosotros somos y todos. Ya tenían, disculpa, Choco, ya tenían 6 días, creo, más o menos, el estado de los cuerpos estaba en descomposición. Exacto. Entonces, ¿qué quiero yo decir? Aquí nosotros somos doctores, somos ingenieros, somos los taxistas, porque cuando yo llego a la escuela, al que buscan para sacar a un enfermo es al maestro Mario Avilés. Maestro Mario, ven por favor que tú ayudas para mí. Y uno con el corazón en la mano no le puede decir que no, porque eso es la labor de uno como docente, ser humano. Entonces somos taxistas, somos doctores, somos, pero a la larga para nuestra queridísima ministra
simplemente somos funcionarios que tenemos que velar por la materia que damos en nuestras clases. Si no estás en tu área de trabajo, no eres considerado un ser servil, y eso está mal. Entonces, este calendario diferenciado, yo quisiera que se hiciese realidad, no por mí, sino por lo que en verdad en áreas de difícil acceso, como son de 2 días, 3 días de camino, que tienen que ir en helicópteros y todo. Caramba, esa gente necesita esa atención bárbara y tenemos que ponernos firmes en eso, compañera. Yo la felicito por esa ardua labor, a usted, al profesor Henry, muy agradecido por eso que ustedes están haciendo. Cómo no, gracias a usted, compañero Choco, por estar acá también compartiendo su experiencia, su posición, pero precisamente eso es, la idea aquí es esto, que otros compañeros que ni siquiera se han enterado de esto o que de repente vieron el tema de que va a haber una ley de calendario diferenciado, algunos solamente al ver eso se alegran. Es que uno no puede alegrarse a las buenas y primeras. Es decir, no basta con que nos digan que van a hacer un calendario diferenciado. Lo que se vaya a hacer tiene que servir. Tiene que servir porque estamos hablando de la vida de los docentes y de los estudiantes, que ya han habido pues una gran cantidad, más de 70 estos niños han muerto a raíz pues de la falta de zarzos y de puentes en estos tiempos en que pues las lluvias arrecian y las crecidas de los ríos entonces se llevan a nuestros niños. Así que, profesor Henry, no sé si tiene alguna pregunta o comentario para los compañeros que están por acá. Dice la profe de biología, el SINAPROP debería certificar los caminos. Es que en el 2017 una de las propuestas que se presentó era precisamente la certificación laboral, era también lo que era la señalización a través del sistema georreferencial, la señalización de las áreas más peligrosas, las de mayor riesgo, precisamente para orientar, pues cuando los docentes tenían que irse hacia estas áreas, un acompañamiento en una mesa interministerial donde estaba el SINAPROP, MOP y bueno, otras instituciones del Estado. Adelante, profesor Henry. Como no, un saludo a la compañera Yarielis, igual, feliz año, compañero Andrés. Definitivamente yo tengo un comentario, profesora, y tal vez pedir de parte de ellos, el compañero Armando parece que salió. Porque nosotros recordamos que los agentes, los compañeros de Senafrón, a ellos se les da o se les daba, no sé si eso ha cambiado, creo que no, un mes de trabajo y un mes libre. Eso corresponde a de que ellos solamente trabajaban 5 meses en el año, imagínese usted, porque contamos el mes de vacaciones. Entonces, pero la pregunta o exactamente el punto es que ya que los compañeros están en esas áreas, preguntarles si ellos aceptarían o cómo les parece a ellos trabajar doble jornada, por ejemplo, o trabajar los sábados para aumentar esos días laborables y poder llegar a ese término que en vez de que sean 9 meses de clase, bajarlo, ¿qué le digo?, a 6 o 7 meses, porque me parece que habría áreas que habría que hacer eso, porque estamos en un país sumamente lluvioso, y tal vez podamos adaptar eso o hacer esa propuesta a las autoridades para que esa ley contemple ese tema de doble jornada con los niños en esas áreas, o tal vez los sábados que se cuenten como días laborables, por el tema de que para acortar pues su estadía en esas áreas. Además de eso, profesora, comentar que los compañeros o esa inversión que hace el Estado, como bien dice la compañera Yarielis, que muy atinadamente, muchas veces son los docentes la única representación del Estado en esas áreas, y eso significa que se puede utilizar al docente, el conocimiento que tiene el docente, tal vez prepararlo para que pueda, además de ser docente, brindar otro tipo de capacitaciones a la comunidad, y esto pueda que esa comunidad avance mucho más. Recordamos que en tiempos anteriores el docente era, por ejemplo, el que llevaba el plan de letrinas en la comunidad. Tal vez también estuve revisando las leyes que ya no se aplican, pero sí contemplaban que, por ejemplo, el docente era un funcionario de salud ad honorem, ¿no? En esas áreas. Así que eso podría ser que el Estado
panameño tome en consideración a los docentes, el único funcionario que llega a esa área, para que no se utilice, tomando en cuenta bien el término, no en tono despectivo, sino que se utilice esa inversión y aún así se le pueda pagar un poco más a los compañeros por otras actividades que hagan a favor de la comunidad. No sé, los compañeros Avilés y la compañera Yarielis, ¿qué opinión le parece lo que les planteo? Yo te voy a hablar en cuanto a mi área de trabajo. Una doble jornada es un poco difícil en el sentido de que muchos estudiantes vienen de áreas distantes. O sea, mira, estamos hablando en el área de Puerto Rico, que prácticamente el carro llega con 4x4 y como te digo yo, los estudiantes a veces llegan a las 8:30, casi las 9, y eso aupándolo que lleguen más temprano, pues. Pero es por la situación de las distancias a donde ellos viven. Entonces, eso es uno. Lo otro, la alimentación no da para mucho en cuanto a esto, contemplar ese plan. Entonces, sábado, se hace un poquito difícil creer que nosotros podamos generalizar a que todos convivamos en un trabajo los sábados, porque muchos docentes somos por ejemplo, yo trabajo en Tolé, área difícil acceso, allá en Puerto Rico, vengo desde Santiago, otros vienen desde Volcán, imagínate, ¿a qué hora estarían llegando un sábado para nuevamente retornar que el lunes a la madrugada? Entonces es un poquito difícil. Creo que los compañeros en su totalidad no aceptarían eso, porque también habría que ver la normativa en cuanto a ¿cómo se le dice? El seguro de vida de nosotros. El seguro de vida. Porque esa es otra que fue un lío cuando los difuntos, ¿verdad? Marta y Tomás se accidentaron y eso fue comprobado viajando para su área de trabajo. Entonces, imagínate, ¿dónde contemplaría, verdad, el seguro para nosotros los educadores trabajar un sábado? Y ahora los estudiantes. Entonces, esas son cosas que habría que ser un poco más estudiosos en esa parte, siento yo. Sí, por eso es que es importante, como han señalado todos los que han intervenido, ustedes compañeros que laboran en estas áreas, el considerar la participación, el hacer la consulta, porque precisamente de eso se trata. Quizás el planteamiento que hace el compañero Henry es porque ya hubo reuniones antes cuando con la licenciada de evaluación, creo que era, la profesora, o se me escapa el nombre en estos momentos, pero ya el Ministerio de Educación con otros gobiernos han planteado eso que señala el profesor Henry. Entonces hay áreas donde puede aplicarse, hay otras áreas donde no. Por eso es que hay que trabajar sobre la realidad de cada región. Compañera, algo que me pareció que yo le escuché al compañero Armando hace un rato que él sostuvo, y que eso fue lo que más o menos en años anteriores nosotros hemos estado conversando, de que se diera la casualidad de que nosotros comenzáramos a principios de febrero y saliéramos un mes antes. Esa posibilidad sí yo la veo aceptable. O sea, un mes por mes. Nosotros la vemos aceptable, ahí no tenemos que estar forzándonos a trabajar de repente, que si los sábados no estaríamos también porque, o sea, en la parte humanista hay que ver que nosotros tenemos nuestros familiares y también tenemos que dar, ¿verdad?, esa coyuntura en nuestros hogares. Así que siento yo que el término de trabajar un mes por mes, iniciando febrero, muchos compañeros lo aceptarían ahí, sí, porque siento yo que estaríamos, ¿cómo se le dice? Justificando, pues, la estancia. Lo otro que es importante aquí cuando se plantea un calendario diferenciado, y es que las autoridades tienen como una especie de un cuadrado el tema de los días de clase. Es decir, ellos creen o consideran que entre más días de clases
se tiene dentro del calendario, pues la educación va a mejorar la calidad. No se trata de eso. Podemos tener los estudiantes allí en la escuela, pero si no hay, como los que señalan acá, la crema, la galleta, que es lo que apenas llega, y que para algunos eso, o sea, es lo más que hay, entonces ese estudiante no tiene las condiciones, digamos, para una jornada extendida. Si no hay la alimentación a tiempo, imagínense un sábado, aumentar un sábado, a ver si alcanza esa programación de la alimentación. O sea, aquí hay muchas cosas que tienen que ir a la par, es decir, calendario diferenciado. Por eso señalo, estos dos diputados no tienen la mínima idea de lo que eso implica. Ellos creen que es simplemente restar y poner, quitar un día de un mes y poner otro mes para finalizar. No se trata de eso, se trata también de invertir en infraestructura, en alimentación, en los caminos. O sea, bueno, infraestructura implica todo eso, no solamente son los centros educativos, sino los centros de salud, los caminos, las carreteras, los zarzos y demás. Es decir, hay que invertir porque definitivamente no basta con poner pues días, fechas. Lo otro que quiero señalar con esto es que no es por más días que nos tengan en los centros educativos que va a mejorar esa calidad de la educación. Porque si no hay estos recursos, y como bien señalaba usted, profesor Chocó, el tema del FESE. Eso es un tema que hay que solucionar lo más pronto posible. Y llevamos años planteando que ese decreto que esto regula lo que es el uso y distribución del FESE, hay que reformarlo. Hay que hacer más que los fondos sean desembolsados con mayor celeridad. Claro que hay que justificar el dinero, sí, hay que rendir cuentas, pero aquí ¿cuántos millones se han llevado? Imagínense el caso de Odebrecht, imagínense, bueno, una gran cantidad de escándalos de corrupción. Se han llevado millones, centenares de millones, quizás más de eso. Aquí no han devuelto dinero y no hay nadie preso. Entonces, a nosotros, que son una migaja que le llega a los centros educativos, nos quieren tener entonces con ese tema digamos, el control previo. Hombre, estamos hablando de la educación, estamos hablando de áreas que han sido abandonadas por muchos años. Aquí no puede haber control previo, aquí se necesita el dinero ya, hace rato. Hay una deuda con eso, entonces eso es prioridad. Mejorar lo que es el proceso de desembolso del FESE y eso ayudaría mucho. Pero ojo con esto, porque además son las escuelas de las áreas de difícil condición con las que más crueles han sido. Esta ministra llegó supuestamente equiparando, ¿verdad? A 60% el fondo, pero le quitó 40%. Es decir, ellos tenían el 100%. Ajá, profesora Yarieli. $60 para todo, cuando se le daba exacto, 60, se le daba 60 a los niños de difícil acceso. Cuando las escuelas que están ubicadas más apartadas necesitaban ese 100%, es decir, la cantidad total por estudiante para poder de esa manera suplir las necesidades. No son las mismas necesidades, no es la misma magnitud de abandono o de deterioro de los centros educativos. Entonces, estamos hablando de que no se va a resolver solamente con la fecha, sino que hay que tomar en cuenta pues las diferencias que hay en las distintas regiones educativas, que son 16, y aparte de eso, pues la inversión que hay que hacer en cada una de estas comunidades. Lo dejo allí, no sé si alguien más quiere pues hacer algún comentario, puesto que ya, adelante, no sé, profesor Henry, profesor Choco, bueno, lastimosamente el compañero Armando pues se tuvo que retirar, él se encuentra en el área, él está en el área de Coronte, entonces me imagino que también por la señal, el tema de puede ser la señal. Ajá, y la señal, yo, antes exactamente. De despedirme, adelante, pueden hacer comentarios. También, sí, gracias, profe. También quería ver que por lo menos los detalles que el profe estaba hablando. Sí, el profe Henry tocó un tema importante. El detalle está en cómo se puede ejecutar, porque el docente está en el área, pero hay otros docentes que sí viajan todos los días, llegan a su casa a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, porque hay acceso de repente, ¿no? Trabaja en difícil acceso, pero llega, se puede retirar del aula. Otros trabajamos
15 días en el área, un mes en el área. Nuestros Bueno, compañeros de cordillera no pueden llegar el mismo día a su casa, porque profesora, los pies no nos dan para caminar 9 horas, 10 horas, llegar a tu casa y regresar. Eso no es vida. Nosotros no podemos hacer eso. Mire que yo con 40 años, mis rodillas, profe, esa montaña, yo de verdad que respeto a nuestros compañeros Nove, a nuestros hermanos Nove, porque Dios les ha dado resistencia en esos pies. Porque por años ellos, ese es su transporte, sus pies, que hay, así como nosotros los docentes estamos, ellos también para sobrevivir por años en este país han tenido que resistir a todos los embates. Bueno, nosotros aprendemos, pero mire, rodillas a los 40 años, profe, me duelen. Hay días que a mí me duelen mucho las rodillas cuando llueve mucho, me duelen las rodillas, los pies. Yo perdí todas mis uñas de mis pies cuando ya tenía un año, medio año, las botas. Yo no aguantaba ponerme las botas. Bueno, creo que el profesor Mario también me entenderá. Eso es duro. Trabajar en estas áreas es difícil. Lo único, ver la sonrisa de un estudiante que tú llegues y una alegría, eso es una satisfacción para nosotros y se nos olvida todo. Sin embargo, este gobierno a mí me da pesar de que, mire, hay una compañera en aérea urbana que la quieren, que la ministra, está en la vista de la ministra para despedirla, porque ya no tenemos perdimos el derecho de expresarnos como docente de este país y levantar la voz. Cómo nos trataron en la huelga fue un detonante, fue una muestra de lo que este gobierno y sus autoridades piensan del docente panameño. Yo recuerdo que por lo menos los padres de familias en estas áreas son bastante, y diría yo, comprensivos y hasta más atentos que nuestras propias autoridades con nosotros. Entonces, igual nosotros pagamos impuestos. Yo, sumando, profesora, y usted y todo lo que estamos aquí, pagamos impuestos. Y que un niño esté sin sus zapatos, sin su uniforme, en un centro educativo a estas alturas es inaceptable. Sea que el padre de familia no tenga o sí tenga, pero la función de un director es poder lograr estabilizar todas esas situaciones en el centro educativo. Pero los padres de familia reclaman muchas veces que nosotros somos los que tenemos que llevar. Sin embargo, lo traigo a colación, es porque ellos no saben el protocolo que existe. Ahora, es lo que estamos mencionando, es que eso queda en escrito. Y lo que nosotros queremos es que no solamente sea un escrito, sino que sea una realidad. Y si estos diputados en serio están con el ánimo de ayudar a mejorar las condiciones de educabilidad en estas áreas, ellos tienen que ir a las áreas. Ellos tienen, porque eso está en un anteproyecto de ley para hacerse ley. Imagínense, no se ponen de acuerdo en los anteproyectos que tienen. A mí me preocupa que entonces ellos lo hagan ley sin consultar con el docente de estas áreas, y entonces ¿cómo vamos a quedar nosotros? Subiendo, desgastando de nuestro salario, porque todavía nosotros subimos las notas al CIACE, no hay secretario, yo soy la secretaria, yo tengo que subir las notas al CIACE, yo tengo que imprimir mis boletines en el 2025, en este siglo, yo como maestra, y no sé si el profe Mari lo hace, otros compañeros, yo lo tengo que hacer, porque mi director me dice a mí que no hizo FESE o no le dieron FESE, o no hay impresora, no hay tinta, no hay, bueno, infinidades de excusas que dicen que no hay, entonces el docente tiene que llevar sus copias, el docente tiene que llevar sus libros, el docente tiene que llevar todo. Y no me dejan mentir que eso está pasando. Y si es posible, hasta le piden a uno que aporte cuotas, porque eso lo hacen los directores y me perdonan. Pero lo hacen, profesora, de que yo tengo que, aparte de que yo pago impuesto de seguro educativo, seguro social y el impuesto sobre la renta, cuotas en la escuela, yo como maestra, dice, para comprar mi pupitre, un ejemplo.
o para comprar una silla para mis estudiantes, porque se dañaron 5. Y en mi salón yo tengo que reponer eso, o si no existe, el docente tiene que ver cómo hace. Entonces, muchos compañeros diferimos, muchos, porque yo tengo, Claro. y el docente tiene la razón, porque yo tengo que seguir dando más y ya yo estoy en el área encima. Usted no me paga, no me pregunta, pero yo tengo que pagar el alquiler de ese cuartito, que no tiene las condiciones, no tiene agua potable, no tiene luz, sino un panel. Por decirle un ejemplo, profe. No tiene un servicio higiénico porque allá solamente hay letrinas. Y usted tiene que ir a la letrina común que usan todos, un ejemplo, toda la comunidad. Y en el caso que dice el profe Mario, es cierto, muchos invierten para tener un baño digno. Así que, más que un calendario diferenciado como ellos lo están presentando, que tengamos cuidado y estemos muy pendientes en cada región educativa, profesora, compañero. No seamos como los niños que nos están ofreciendo un caramelo y estamos felices por el caramelo, pero no sabemos lo que nos van a pedir por ese caramelo. Usted está contenta con el caramelo, sí, es verdad, nosotros estamos contentos, pero hay que ver que si ellos no consultan con nosotros, vamos a tener imposición más que un arreglo en general, una ayuda, un balance en estas áreas educativas. Y el docente, si el gobierno no nos valora, si nuestros supervisores no nos valoran, si nuestros directores no nos valoran, el docente de a pie, el docente de cada centro educativo tiene que levantar su voz, porque si no, nos vamos a ver entonces envueltos en muchas cosas. Mire, una doctora, un ejemplo ahora con todo esto, profesora, para terminar. La profesora una doctora dijo que era inaceptable, dijo ella, que ellos tenían que, para las operaciones, todo es desechable. Usted no puede utilizar algo en el cuerpo ajeno, en un cuerpo, ¿verdad? Algo que usted reutilizó. En la salud no se puede, eso es muy delicado. Y la doctora me llamó la atención y mire, yo me quedé con eso. Yo digo, si esta doctora, que es una profesional igual que yo, levanta su voz, ¿verdad? ¿Y qué pasó? El día siguiente salió el director Dinumón diciendo que los doctores, que no sé qué, que no se podía sacar fotos. Ahora, en los centros de salud hay un mensaje, no sé si usted lo han visto, en donde no se puede sacar el teléfono para tomar ni videos, ni fotos, y sacaron una ley que no sé de qué año que, pero dice, vigente. Y eso me llamó la atención porque este gobierno, si nos trató así en la Huila, de que usted tiene que estar calladito, se ve más bonito, imagínense si ellos aprueban esta ley sin consultar en la zona de Nedri, de Codri, en la zona de Ñocribo o en las áreas rojas, en las áreas en donde los compañeros le rayan los carros, los muchachos enojados porque traen fracaso, porque no se lleva bien en la clase. O sea, un sinnúmero de cosas que podríamos mencionar, al igual que nosotros estemos solicitando mejores condiciones, zarzos, puentes donde debe existir, y que el MOP tiene que hacer su trabajo, y que exigimos que las autoridades nacionales, pero las autoridades locales, profa, los representantes, oiga, ayuden a las escuelas. ¿Por qué no? Si eso existe. Pero todo es al docente, todo es el docente. Se perdió el tablero, se dañó el tablero, compren al docente. Entonces, eso está golpeando el corazón del docente, y créame que no es que no queremos trabajar, sino es que ya estamos cansados de esa situación, de ese olvido. Y si no se nos consulta, entonces va a ser más difícil sobrellevar los años escolares que vengan. Así que, profesora, un placer y gracias por la oportunidad. Agradecemos. Con usted iniciamos ya la ronda pues del mensaje final. Escuchamos al compañero entonces Choco para que también dé su mensaje final. Le daremos pues oportunidad al compañero Luis Ureña, que está con nosotros acá. Dice el profesor Armando que se había conectado, se puede volver a conectar para que dé su mensaje final. Le agradecemos para entonces ir terminando el live. Adelante, Choco.
Sí, compañera, quiero agradecer de antemano, ¿verdad?, este espacio que usted ha brindado, sobre todo bajo la normativa, ¿verdad?, de las necesidades de nosotros los educadores, tanto en el área urbana, rural, indígena, vamos a decirlo así, porque ya cuando usted va a llenar el formulario de evaluación, te la ponen así. Entonces, esto sí, tomar en cuenta las necesidades de cada región, consultar a los docentes, compañeros, ustedes tienen mucho conocimiento de compañeros que trabajan en áreas metidas, ya hablamos de 2, 3 días que tienen que viajar en helicóptero y que lamentablemente se enferman en esas áreas y tienen que mandar mensajes por TikTok para que los vean que están mal. Oiga, esos compañeros que trabajan en esas áreas, ellos necesitan una buena atención médica, sobre todo. Nosotros no podemos lidiar con tantos medicamentos porque eso a las finales nos afecta. Eso también me imagino que va contemplado en esa negociación. Les agradezco de antemano por eso, compañera, y los sábados no creo que sería conveniente, sino un mes por mes, como yo decía, porque de verdad hay que ver el ámbito familiar. Muchas gracias. Cómo no, gracias a usted, compañero. Le damos la oportunidad a acá a Luis Ureña para que también pues esto se exprese. Adelante. Mientras esperamos también al compañero Armando a ver si se vuelve a conectar, que sabemos que tiene problemas de señal pues por el área donde está ubicado, perdón. Adelante, Luis. Sí, buenas noches, profesora, ¿me escucha? Sí, cómo no, le escuchamos. Bueno, como yo le expresé en los chats, me estoy desayunando con el tema de calendario diferenciado, es la palabra correcta, ¿verdad? En ese sentido, la verdad es que sería, o sea, he escuchado todo lo que han dicho por acá, más que todo la historia que contó el profesor Choco y todo lo que pasó, las propuestas que han hecho, y me parece a mí que es un tema bastante complejo y creo que esto que usted está haciendo, profesora, ayuda a desenvolver un poco, a ver cómo los docentes como tal puedan tener cada uno su opinión y entre todos pues encontrar, como quien dice, la mejor solución. En ese sentido, pues ese sería como quien dice mi palabra con respecto al tema. Lo que pudiese yo agregar es que en el tema de salud, eh, profesora, regrese un minuto que me están buscando. Listo. Cómo no, cómo no. Adelante. Profesor Henry, ¿algún comentario final allí? Vamos a ver, estamos dando acá invitación al profesor Armando para ver si se despide también, pero este no va a ser el único live, vamos a seguir haciendo porque hay que seguir debatiendo sobre este tema y hacer que también la comunidad educativa se involucre. Y además tenemos pendiente una asamblea, así que una vez tengamos una vez tengamos la fecha, entonces se la vamos a dar a conocer, vamos a tomarle en consideración a ustedes, compañeros, que laboran en estas áreas para que ustedes también den su opinión. Así que pendientes todos los compañeros que están acá de ese pronto llamado a asamblea virtual en inicio y donde podamos hacerla presencial, pues las haremos. Adelante, profesor Henry. Sí, profesora, bueno, el mensaje final sería que definitivamente hay que lanzar propuestas y discutirlas democráticamente entre todos para que salga la mejor. Aunque definitivamente que no va a salir algo homogéneo para cada región, puesto que cada región tiene sus particularidades, es lo que hemos dicho, y que no cabe un calendario diferencial general para todo el país, sino que tiene que ser diferenciado en el sentido de cada región. Es por eso que en cuanto a lo que mencioné de ampliar, por ejemplo, la jornada escolar o ir los sábados, más que todo que a los compañeros que van a los centros educativos es para los que están permanentemente en el área, los que están, por ejemplo, los que salen cada 3 meses. Para eso sería la propuesta. Eso me hubiese gustado escuchar al compañero Armando. Pensaba que la compañera Yariel iba a comentar en ese sentido, puesto que ella sí lo vivió. Cuando estaba pues más en lugares donde no podía ir hasta su casa o no podía ir cada 15 días. Para esos compañeros es que quisiéramos escuchar esa de parte de ellos si estarían pues de acuerdo
Lo importante es que lo plasmen, si están de acuerdo, inclusive yo diría que como comunidades educativas lo planteen en sus centros escolares y que sean las comunidades educativas las que se pronuncien en ese sentido, si estarían de acuerdo con propuestas como esta, pues. Pero como usted bien lo dice, vamos a estar, el programa creo que se va a lanzar en YouTube, así que van a poder también comentar en ese sentido cuáles son las propuestas que tienen, qué piensan de lo que les he dicho, porque como digo, Senafrón tiene 6 meses al año, trabajan un mes y un mes se van para su casa. Así que en ese sentido lo decía. Y con el sentido de que democráticamente pues todos los compañeros así mismo lo debatan, ¿no? Y otras propuestas que puedan tener en ese sentido de calendario diferenciado, profesora Yadira. Como no, importante de no tomarse en consideración la consulta de los docentes, de no basar esta propuesta, esta iniciativa, este anteproyecto de ley en digamos, en una propuesta técnica, científica, con la participación de los docentes que elaboran en estas áreas. Vamos a seguir teniendo improvisaciones y van a seguir lamentablemente muriendo compañeros docentes, lamentablemente muriendo niños y miembros de la comunidad porque siguen abandonadas. Este es el tema que hay que considerar, que estas áreas requieren un plan de inversión urgente para el desarrollo social, sobre todo pues en el área de la comarca, que es la comarca Noruble, que es la que más está en crecimiento, y por eso es que se generan muchos más problemas porque están abandonadas. Adelante, Luis Ureña. Sí, no, nada más lo que iba a agregar era que, bueno, me parece excelente la iniciativa y no sé si usted tendrá, digamos, se puede empezar con un borrador y pues ir viendo donde realmente los que realmente están pasando esto, que son los maestros de difícil acceso, para ir, como quien dice, perfeccionando hasta el punto de llegar donde haya ya una propuesta ya más concreta y más definida, ¿verdad? Para entonces posteriormente ver qué es lo que se va a presentar en la asamblea. Creo que ese podría ser el camino. No sé, esa es mi opinión. ¿Cómo no? Como no, muchísimas gracias a Luis pues por su aporte. Luis no es docente, pero está haciendo un análisis de lo que hemos pues discutido o debatido y comentado o planteado en este live, en este en vivo, que les reitero no va a ser el único. Vamos a buscar más espacio porque aquí entre más se amplía el debate, nos escuchamos y las propuestas que ya se han entregado se mejoran, pues más estaremos aportando a hacerle justicia laboral y también en derechos humanos a las comunidades educativas ubicadas en estas áreas de difícil condición laboral. Hablar de calidad de la educación implica conocer las regiones, sus necesidades y, por supuesto, planificar, porque si no hay planificación, va a seguirse repitiendo la improvisación que cada gobierno pues está acostumbrado a hacer. Por eso es que nosotros en otros espacios hemos señalado que fue intencional la eliminación. Antes el MEF se denominaba, era Ministerio de Planificación, ¿sí? De planificación, pero se eliminó la planificación y por eso ahora vemos cómo el dinero lo pasan de un lado para otro simplemente cuando a ellos les interesa, y las áreas social de inversión social son las que están recortando. Tenemos acá con nosotros el profesor Armando Pineda. Profesor, para que dé su mensaje final pues ya en estos minutos, de esta manera pues ante este espacio que reiteramos no va a ser el único, vamos a generar muchos live más para seguir abordando estos temas, profundizar algunos puntos específicos de la propuesta, pero además también porque tenemos el compromiso de llevar a cabo una asamblea virtual prontamente y se les estará anunciando mediante un flyer y esto virtual inicialmente, y si es posible antes de entrar al año escolar, una asamblea pues presencial donde pueda hacerse. Adelante, profesor Armando. Sí, profa, en antes la profesora Yarieli decía que enseñamos a amar a nuestra patria, ¿verdad? Y de verdad que mi patria ha sufrido mucho
mi patria son mis niños y que para esa patria, que si se va a promover un calendario diferenciado, que sea un calendario justo, acorde a la realidad en donde ellos viven, en donde de verdad pues tristemente carecemos todo, de todos los básicos, y de verdad, ojalá Dios quiera, el gobierno pues si va a promover este calendario diferenciado, que sea justo, que no perjudique más adelante a ellos y a los trabajadores, que sean tomados en cuenta a los docentes que trabajamos en la zona de difícil acceso. Yo siento que la ley no solamente se debe ver el contexto urbano, no solamente se debe ver preparar esa ley en un escritorio, sino que debe ser consultados con los docentes, con los padres de familia, como hace un año lo hicimos aquí, que lo debo recordar, en donde acudió 7 escuelas de las 2 zonas. La sede fue en Coronte, en donde se acordó, y los padres de familia que asistieron a aquella asamblea estuvieron de acuerdo y también propusieron. Y es así, de esa manera pienso yo, porque esta ley del calendario diferenciados debe darse con la participación de los padres de familia y de los docentes, no solamente directores, porque no todos los directores pensamos, porque yo soy parte de la directiva también en un centro educativo donde yo laboro, pero yo siempre veo la parte de los trabajadores, yo siempre veo la parte de los estudiantes y la parte de las comunidades, y entonces no todos pensamos así, y muchas veces pues algunos de nosotros utilizamos el cargo para intimidar y para imponer, y por eso pues pienso pues que la consulta no debe basarse solamente en este sector ni con los supervisores, porque muchos supervisores no visitan la zona, no saben cómo están las escuelas, no saben en qué condiciones dan sus trabajadores en la clase, no saben en qué condiciones reciben los estudiantes las clases, y entonces no deben solamente consultarse con ciertos sectores y ignorando la participación de quienes realmente conocemos de cómo son el contexto del lugar, ¿verdad? Así que eso sería mi palabra, y esperamos que mi patria se le haga justicia, que mi patria goce también de esa igualdad, porque si hablamos de condición de difícil acceso, los niños lamentablemente no reciben su clase en las condiciones mínimas. Muchas veces se llama escuela, pero que el espacio como tal no existe, ¿verdad? Entonces a lo que me refiero es eso, no existe una infraestructura que le garantice a ellos una mejor calidad, ¿verdad? De seguridad, y que también pues en donde ellos puedan recibir su aprendizaje. Muchas de estas cosas negativas que nosotros señalamos afecta de manera directa el aprendizaje de los niños, la falta de infraestructura, la falta de alimentación, camina a larga distancia, camina a ríos. Hay niños que caminan 2 horas y 3 horas para poder llegar a sus centros educativos. Entonces, imagínense, ahora que me acuerdo de la beca, que ya los niños que tienen un promedio de 3 a 3,9 ya no van a poder cobrar, y yo siento que es una medida muy difícil. Los niños, profesora, y a los que nos escuchan, caminan larga distancia, 2 a 3 horas, cerro, cruzando la quebrada para poder llegar a un centro educativo. Encima del cansancio, no hay una alimentación balanceada. Diamalito, como yo vi un chat por ahí, diamalita la galletita con la cremita. Y entonces nosotros necesitamos el apoyo del gobierno, el calendario diferenciado acompañados de alimentación, de una buena infraestructura y
que esos niños gocen de una calidad de vida y de verdad, y también se mencionaba ahí, la profesora mencionó, estamos en un país de los millones, en donde debería existir igualdad, ¿verdad? Y en nuestra zona y en nuestras áreas, lastimosamente, lamentablemente, no hay. Y muchas veces los padres de familia con los docentes tenemos que improvisar a ver de qué manera pues le conseguimos la sillita a nuestros niños, de qué manera pues le hacemos, improvisamos asientitos, y esa es la labor que nosotros hacemos y muchas veces pues el Ministerio de Educación no lo reconoce. Así que así quisiera yo pues Dios quiera que el calendario sea justo y que a futuro no perjudique ni al estudiante ni al docente, y que además de eso sea consultado con la comunidad educativa. ¿Cómo no? Gracias, Armando, desde Coronte. Muchísimas gracias, porque sé que es un esfuerzo allá con la señal y el lugar y todo. Muchísimas gracias. También pues a la compañera Yarielia, al compañero Choco, a Luis Ureña también, que ha estado participando acá. Muy importante, reiteramos, tenemos a 2 violadores de derechos humanos: ministro de Educación, presidente de la República. Entonces, tenemos que realmente armarnos de herramientas, ¿sí? Y por eso es que el debate es bueno y estos espacios para ello, y así luchar por nuestros derechos humanos. Solo así se hará patria, nosotros reclamando nuestros derechos humanos. Una educación de calidad, una salud de calidad, un ambiente sano. Un ambiente sano. Entonces depende de nosotros. Nos vamos despidiendo, profesor Henry, con recordándoles que estaremos pronto avisándoles de esa asamblea virtual. Si hay otro live prontamente antes de la asamblea, se lo anunciaremos por flyer, pero tenemos pendiente entonces más en vivo, una asamblea virtual y una asamblea presencial donde podamos realizarla. Hay una invitación ahora ya casi siendo las 7. Va a haber un live en la cuenta No es No, profesor, compañero Luis Ureña, para que haga la invitación, Sí. aproveche el espacio para hacer la invitación. Sí, gracias, profesora, por el espacio, y a los 21 personas que están por acá conectados. Igual los que están en ventanilla, pues el profesor que se acaba de ir, el profesor Mario Avilés, más conocido en el mundo del TikTok como el profesor Choco, va a estar, o prácticamente ya debe estar en live en la cuenta de TikTok oficial del movimiento No es No. Este es un movimiento pues que se hizo para luchar en contra de la minería metálica a cielo abierto, y casualmente, no sé si fue hoy o ayer, usted me dirá, profesora, la Estrella de Panamá hizo una encuesta la cual Sí, marca que ayer se lanzó, se publicó. ayer más del 65% de los panameños todavía, aunque algunas de las preguntas tuvieron un poco complicada, aún así el panameño todavía dice que no está de acuerdo con esta minería. Y bueno, también creo que otro de los temas que vamos a tocar, profesora, con usted, porque usted también va a estar, ¿verdad? Y es el tema de la auditoría, cómo se está llevando todo esto adelante. Y por supuesto también vamos a tocar el tema del material rocoso, que la verdad por ahí debe estar, por ahí creo que está el ingeniero, que pues nos explicó cómo sería el modus operandi para que ya en este momento la mina empezó a operar, está operando, y cómo va a seguir operando de aquí para adelante. Todos esos temas y más lo vamos a hablar ahorita. Le recuerdo en el TikTok oficial del movimiento No es No. Escribe No es No y ya debería estar el profesor en live. Gracias, profesora, por el espacio. Cómo no, gracias a usted, Luis Ureña. Entonces, tenemos que prepararnos y tener las herramientas para seguir haciendo lucha por nuestros derechos humanos. Adelante, profesor Henry. Agradecer pues nuevamente a los compañeros, al compañero Armando, gran esfuerzo, gracias por siempre estar allí con nosotros, y definitivamente pues invitarlo todos los sábados a las 7 de la noche en live de FT Panamá. Allí los esperamos para continuar ampliando este tema y todos los demás que están en la palestra, como es el tema también de la ley orgánica de educación también que pretenden
pues reformar. Así que eso sería todo por el momento, compañeros. Nuevamente estamos comprometidos con una asamblea virtual, así que próximamente pues estaremos comunicándolo a través de un flyer, profesora Yadira. Así que, compañeros, para conocer nuestros derechos, para defender nuestros Tenemos derechos, que conocerlos. Sí, Tenemos derecho que que no- conocerlos. profesora, por ahí está diciendo Derecho que el se profesor, pierde. por ahí en el comentario está el profesor Choco diciendo que le demos 15 minutos, que él se va a conectar en 15 minutos. Listo. Así que todo el que está por acá ¿Listo? puede ir a seguir la cuenta suya, profesora, la mía o la del Movimiento No es No, para que cuando emprendan live de una vez se conecten. Perfecto, excelente. Muchísimas gracias, Luis Ureña. Entonces, derecho que no se defiende, derecho que se pierde. se pierde. ¿Cómo no? Hasta la próxima. Muchas gracias.